un énfasis particular que debemos notar en el Génesis y es eh, el hombre y sus diferentes relaciones. No es que el centro del Génesis sea el hombre. El centro del Génesis, como de toda la Biblia, es Dios. Pero Génesis le da un lugar predominante al ser humano como el vicerregente de Dios, como el representante de Dios en la tierra, ¿sí? Y entonces en esos primeros capítulos de Génesis nosotros vamos a ver cómo el hombre se relaciona con Dios, cómo el hombre se relaciona con el hombre o con la raza en general, cómo el hombre se relaciona con la creación, con el cosmos, pero también vamos a ver la relación que hay entre el hombre y el pecado, la relación que hay entre el hombre y el plan de redención, entre otras ideas. Entonces, ese es como el énfasis que vamos a ir dándole a nuestro curso, es ver al hombre como vicerregente de Dios, como el representante de Dios en la tierra, como aquel que es hecho a imagen de Dios para representar esa imagen y llevar esa imagen a todos los confines de la creación. Y entonces cómo el hombre se relaciona con cada uno de esos aspectos inmersos en la creación de Dios. ¿Cómo es que vamos a hacer el estudio? Vamos a ir del texto al contexto. O sea, siempre nuestro punto de partida va a ser un análisis del texto. Un análisis lo más detallado posible. Vuelvo y les digo, no quiero ser demasiado técnico. Quiero que este sea un curso de edificación para todos los que están escuchando, pero tampoco quiero renunciar a mostrarles cómo un estudio serio de las escrituras, un estudio exegético, realmente nos ayuda a poder cavar más a fondo en las sagradas escrituras, ¿no? De manera que vamos a comenzar siempre con un análisis del texto, señalando algunos aspectos lingüísticos, algunos aspectos de traducción, algunos aspectos de la sintaxis, no todo, sino lo que sea relevante para el entendimiento del pasaje. Y luego nosotros vamos a mirar el texto en el contexto en el que se encuentra, por qué Moisés lo coloca ahí, cuál es su propósito en el desarrollo general del libro de Génesis. Y por último, vamos a conectar nuestro texto con el resto de la revelación bíblica. O sea, cómo este texto funciona a la luz de toda la Biblia o cómo este texto es citado en otros lugares de las Sagradas Escrituras o las ideas teológicas que encontramos allí. De manera entonces que el orden que vamos a seguir siempre es este. Vamos a ir de lo gramatical a lo histórico y luego a lo teológico. Ese es el orden natural de la exégesis bíblica. El orden natural de la hermenéutica bíblica es una hermenéutica que comienza por lo gramatical, luego va a lo contextual y por último va a lo teológico en ese orden y no en otro. Para quienes tengan un mayor interés en el estudio profundo del Génesis, les voy a mencionar las fuentes textuales que vamos a utilizar para este curso, o que yo utilicé para elaborar el curso. La mayoría de estas fuentes ya hoy en día están disponibles en formato electrónico, ¿no? La base para nuestro trabajo ha sido el texto hebreo masorético, o el texto hebreo, o la Biblia hebrea. Ese es el texto normativo hebreo, es el texto que utilizan los judíos hasta el día de hoy, es el texto que ellos han transmitido generación a generación, se le conoce como texto hebreo masorético o la Biblia hebrea. Para esto hemos utilizado el texto de la Sociedad Bíblica Trinitaria. También hemos consultado la Biblia hebraica estudiantense, que provee lecturas variantes basada en el Códice de Leningrado, y una edición bilingüe, hebreo-español, del rabino Moisés Katz-Nelson. Esas son nuestras fuentes desde las que trabajamos el texto hebreo. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajo que hice para este análisis de Génesis fue desde el texto hebreo. Yo hice mi propia traducción. Después pueden conectarse con Roberto para que les pueda suministrar el PDF con la traducción que yo hice. Es mi propia traducción y va con notas de pie de página,
con aspectos textuales lingüísticos, ¿sí? O sea, son notas muy valiosas acerca de lecturas variantes que encontramos en algunos versículos de Génesis, en la Vulgata, en la Septuaginta, algunos versículos que se pueden leer de una manera o de otra manera. Entonces, pueden solicitarlo después a Roberto, quienes deseen tener esa traducción, ¿no? Bueno, además de tener el texto hebreo como base, por supuesto, cuando hablamos del estudio del Antiguo Testamento, es importante consultar la traducción griega del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta. Entonces, para eso hemos consultado la Septuaginta que editó la Sociedad Bíblica de Stuttgart. La Septuaginta ayuda bastante en algunas lecturas difíciles del texto hebreo, y particularmente en textos tan antiguos como el texto del Génesis. Entonces, va a ser una consulta constante la Septuaginta, y también hemos consultado en algunos casos la Vulgata para poder aclarar el sentido de algunos otros textos. También la versión provista por la Sociedad Bíblica Trinitaria, la que se conoce como la Vulgata Clementina. Bueno, para los que no estén familiarizados con el hebreo, hemos tomado como base la Reina Valera 60. Vuelvo y les digo, yo hice mi propia traducción y siempre voy a estar basándome en mi propia traducción del texto, ¿no? Pero es muy cercana a Reina Valera 60, porque Reina Valera 60 es una traducción literal, una traducción que va palabra por palabra desde el texto hebreo al texto español. Entonces, quienes no estén familiarizados con el hebreo, les recomiendo algo. Ya que estamos trabajando online, usted puede buscar una página de internet donde pueda abrir en una columna la Biblia, la Reina Valera 60, o en un programa de estudio bíblico. Usted puede tener la Reina Valera 60, que va a ser nuestra Biblia base. En una segunda columna yo le sugeriría que tenga una buena traducción que aporta algún aspecto diferente de traducción que nos da la Reina Valera 60, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén. Es muy buena la Biblia de Jerusalén con relación al Antiguo Testamento. En una tercera columna usted puede estar consultando la Biblia de las Américas, una excelente traducción también, y nos va a ayudar en algunos pasajes. Y por último, en una cuarta columna, una traducción como la Reina Valera actualizada. Todas estas versiones que acabo de nombrar en español son traducciones literales, no son traducciones dinámicas ni paráfrasis, ¿no? Preferimos las traducciones literales. ¿Por qué razón? Bueno, porque lo que vamos a hacer es un estudio exegético del Génesis. Si fuera otro tipo de estudio, bueno, miraríamos versiones que lo que hacen es facilitar el lenguaje en el español. Pero cuando queremos hacer un estudio exegético del texto bíblico, pues siempre debemos darle preferencia a las traducciones literales. Entonces, esa es la sugerencia que yo hago. Si usted tiene alguna otra literal, pues está bien, ¿no? Me están pidiendo que repita las versiones, entonces se las voy a repetir. Reina Valera 60, Reina Valera 60 como base. Segundo, Biblia de Jerusalén. Biblia de Jerusalén, a veces se conoce como la BJL, Biblia Latinoamericana también, de Jerusalén. En tercer lugar, la Biblia de las Américas. Biblia de las Américas. Y en cuarto lugar, la Reina Valera actualizada. Todas esas versiones, esas 4 que acabo de mencionar, están en formato electrónico. Se pueden conseguir incluso en páginas de internet. Nuestro método de traducción para analizar el texto es literal. Es literal. Es decir, la traducción la hacemos palabra por palabra, teniendo consideración de la gramática hebrea y de la gramática española. Claro, le damos prioridad al hebreo. A veces no es posible traducir el hebreo de una manera muy fluida al español. Sí intentamos darle una buena traducción al español para que sea entendible, pero en algunos casos es imposible, entonces siempre la preferencia va a ser dejar el texto en español lo más cercano posible al hebreo y que las explicaciones del sentido del texto las podamos hacer a partir de
la explicación correspondiente. Bien, vamos a comenzar entonces nuestro estudio del Génesis primero, haciendo una introducción general. No es una introducción muy específica. Quiero simplemente que notemos algunos aspectos muy generales del Génesis que son importantes para abordarlo. Bien, este curso lo hemos denominado entonces Génesis, comienzo, base y fuente de nuestro cristianismo. ¿Sí? Y el pueblo que Dios utilizó para transmitirnos el Antiguo Testamento fue el pueblo, particularmente entonces del Génesis. Es importante que nosotros consideremos cómo es que los judíos entienden su texto. Ha habido mucho entendimiento equivocado del Antiguo Testamento por lecturas descontextualizadas, es decir, por tratar de entender el Antiguo Testamento hebreo a la luz de nuestro entendimiento occidental o incluso a veces desde nuestro entendimiento cristiano. Ahora, claro, el Génesis, como todo el Antiguo Testamento, es un legado para nosotros como cristianos, ¿cierto? Pero para un entendimiento correcto del Génesis, inicialmente debemos considerarlo desde una perspectiva hebrea. Por eso yo quiero comenzar presentándole la manera como los judíos dividen su Génesis, el Génesis, para que tomemos esto como punto de partida para nuestro trabajo del Génesis, ¿no? Básicamente vamos a notar que las divisiones coinciden con las divisiones en español o como se hacen en algunas introducciones al Génesis. Hay algunas diferencias pequeñas, pero que son significativas. En el texto masorético o en el texto hebreo, el Génesis está dividido en 12 secciones. Ahora, estas divisiones hacen parte de una división mayor en el texto hebreo que es todo el Pentateuco. Los judíos dividieron el Pentateuco de tal manera que se pueda leer durante todo el año en el día Shabbat. Entonces ellos dividieron en el sábado, ¿no? Ellos dividieron todo su Pentateuco en secciones, aproximadamente unas 50 secciones, de manera que en un año corrido, en la lectura ritual sabática, los judíos leen todo el Pentateuco. Así importante es el Pentateuco para ellos, es la base de todo su Antiguo Testamento, de toda su Biblia hebrea. Ahora, esas divisiones en el Génesis corresponden a las 12 primeras. Aquí ustedes las pueden ver en la diapositiva. La primera división se llama en hebreo Bereshit, que traduce en el comienzo, va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, versículo 8. Esa es la que nosotros vamos a estudiar. Note que entonces corresponde solo a la primera división que hacen del Pentateuco los judíos, la que nosotros vamos a estar estudiando. La segunda división del Génesis va desde el capítulo 6, versículo 9 hasta el 11:32. Ellos le llaman en su Biblia Noé, porque es la historia de Noé, Noah en hebreo. La tercera división, del 12:1 al 17:27, se llama en el hebreo Lech Leja, traducido es vete, es la historia de la peregrinación de Abraham, del llamamiento de Abraham. La cuarta división va del capítulo 18, versículo 1 hasta el 22-24. Se llama en hebreo Vayerá, que traduce y apareció, y apareció. Empieza pues hablando de ya el trato muy particular de Dios con Abraham. Una quinta sección va del capítulo 23:1 hasta el 25:18. Tiene como título La vida de Sara, en hebreo Hayei Sara, la vida de Sara. La sexta división del Génesis en el texto hebreo es capítulo 25 al 10, versículo 19 hasta el 28:9. Se llama literalmente genealogía o Toledot. Ahorita vamos a hablar de esa palabra hebrea, Toledot, es importante en el Génesis.
genealogía. La séptima división, 28:10 hasta 32:3. Vayetse, en hebreo, en español traduce y salió. La octava división del 32:4 hasta el 36:43. Vayisla, que traduce y envió. La novena división, 31:7 hasta el 40:23. Vayeshev, y habitó. Ya cuando Jacob habita en Canaán con sus hijos. La décima división, capítulo 41, versículo 1 hasta el 44:17, se llama Miquex, o al cabo, o al final de. La onceava división, capítulo 44, versículo 18 hasta el 47:27, Vayagesh, que traduce y se acercó. Y por último, capítulo 47, versículo 28 hasta el 50:26, la historia ya de Jacob en Egipto, se llama Vayhi, que traduce y vivió. Esas son las 12 secciones entonces en las que la Biblia hebrea divide el Antiguo Testamento, ¿sí? Cada una de estas secciones a su vez se divide en 8 pequeñas partecitas. Cada una de esas 12, los judíos las dividen en 8 pequeñas partecitas, y como les dije anteriormente, todas esas divisiones son litúrgicas. Lo que procuran es proporcionar una lectura secuencial cada día de reposo, cada Shabbat, para que el judío lea el Pentateuco durante un año. Entonces, aquí tenemos 3 secciones que corresponderían a la historia de la historia de Génesis. Gracias. La primera sería Génesis 1 al 6:8, la historia prediluviana. Génesis 6:9 al 11:32, la historia postdiluviana. Y Génesis, como ya les dije, entonces, nosotros nos vamos a detener solo en la primera parte. Este curso de Génesis solo corresponde a la primera sección de la Biblia, del Génesis en la Biblia hebrea, la historia prediluviana, o como ellos le llaman Bereshit, Génesis 1:1 al 6:8. Bien, esta es la manera como los judíos dividen su Génesis, como los judíos dividen el Génesis. Ahora vamos a considerar las divisiones de Génesis desde una perspectiva literaria. Si nosotros hacemos un análisis literario de todo el libro de Génesis, vamos a encontrar allá un indicador que nos dejó el autor como una pista literaria para dividir el Génesis. Desde una perspectiva literaria, la palabra importante es la palabra hebrea toledot, que traduce generaciones o historia. Si usted ha leído el Génesis en su Biblia en español, va a notar que la palabra generaciones aparece muchas veces, aparece varias veces. Y esa palabra es la pista literaria que nos dejó el autor del Génesis para que podamos dividir el libro. En otras palabras, en la mente del escritor del Génesis hay una gran historia que es todo el libro, incluso todo el Pentateuco, porque es un solo autor, como vamos a hablar después, pero que está dividida en etapas. Diríamos nosotros una gran película dividida en escenas. ¿Cómo el autor dividió esas escenas en su mente? Las dividió por medio de toledot, o sea, por medio de la palabra generaciones. La historia de. ¿Cuáles son esas toledot en Génesis, o esas generaciones o historias? Son 11. Cuando hacemos el rastreo de Génesis, lo leemos, encontramos los siguientes puntos de división, que son Génesis 2:4. Usted encuentra ahí la primera vez la palabra toledot en Génesis, traducida ahí como orígenes. En Génesis 2:4, Reina Valera lo traduce como orígenes. Ahí el orígenes de la palabra hebrea toledot. Ahí nos indica un comienzo de historia. Es la historia de Adán. Es la historia de los cielos y la tierra, si juntamos el capítulo 1, y el papel que el hombre cumple en ese marco general
de toda la creación. La segunda vez que encontramos la palabra Toledot es en Génesis capítulo 5, versículo 1, allá traducida como generaciones. Este es el libro de las generaciones de Adán, dice el capítulo 5, versículo 1. Ahí ya no es la historia de Adán en particular, del primer ser humano, sino es la historia de la humanidad. Porque si usted lee el capítulo 5, va a hablar de los descendientes de Adán, comenzando con su hijo, su nieto, etc. Entonces es la historia ya de la humanidad, cómo la humanidad empieza a crecer y a extenderse en toda la tierra. La tercera ocasión en que encontramos la palabra Toledot es Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Entonces, en Génesis capítulo 6, versículo 9, se nos introduce la historia particular de Noé. Es la historia de Noé. ¿Sí? Y empieza, ahí en ese 6, 9, empieza la narración de el diluvio. O sea, es la historia de Noé, pero con relación al diluvio. Están preguntando por las diapositivas. Claro que sí se las podemos mandar al correo. Pero siempre le digo a los alumnos algo. Eso no significa que no tomen nota. ¿Sí? A la mayoría no nos gusta tomar nota, pero tomar nota ayuda mucho a aprender. Ayuda mucho a memorizar. Entonces, por supuesto, después les mandamos las diapositivas, pero les sugiero que vayan tomando nota para estar incluso atentos en la clase. Bien, la cuarta vez que aparece la palabra Toledot, generaciones, es el capítulo 10, versículo 1. Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Es la historia entonces ya de la raza humana después del diluvio, de cómo los hijos de Noé van a poblar la tierra nuevamente. La quinta división, o la quinta vez donde aparece la palabra Toledot, generaciones, es Génesis 11, 10. Estas son las generaciones de Sem. Ya el autor sagrado se empieza a enfocar en una raza particular. Aquí ya empieza una particularización de la historia. Hasta este punto, la historia ha sido de la humanidad en general. Aquí ya empezamos a ver algunos rasgos de particularización con Sem, uno de los hijos de Noé. En sexto lugar, Génesis 11, 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré, el papá de Abraham. Otra particularización ahí, ¿no? O sea, ya el autor acá nos está llevando por una línea genealógica que va a desembocar en Abraham. A partir de 11:27 y particularmente el capítulo 12, ya la historia se centra en Abraham. Una séptima ocurrencia, la palabra Toledot, es Génesis 11:27. Una séptima ocurrencia es Génesis 25:12. Estos son los descendientes de Ismael. La palabra Toledo ya es traducida descendientes. Entonces se dedica un espacio pequeño en el Génesis a hablar de la genealogía de Ismael. Luego, en octavo lugar, Génesis 25:19, estos son los descendientes de Isaac, el hijo de la promesa. El autor entonces empieza a seguir una línea genealógica particular de la raza elegida, de la raza que Dios escoge para que a través de esa raza viniera la simiente, o sea, el Mesías. En noveno lugar, Génesis 36:1. Estas son las generaciones de Esaú. Se le dedica un espacio a Esaú, lo mismo que en Génesis 36:9 se repite la palabra. Estos son los linajes de Esaú. Y por último, Génesis 37:2 nos lleva a Jacob. Esta es la historia de la familia de Jacob. La palabra historia, lo mismo que en 36:9 la palabra linajes, es la palabra hebrea Toledot. Esa palabra hebrea ha sido entonces traducida de diferentes maneras en Reina Valera, ¿no? Pero entonces notamos que la historia hasta Génesis 12 es la historia de toda la humanidad. A partir de Génesis 12 es la historia de la raza elegida, comenzando por Abraham, luego por Isaac y finalmente por Jacob. Esa es la división desde una perspectiva literaria. Entonces,
La historia narrada por Moisés en los 12 capítulos iniciales del Génesis puede ser dividida en 5 secciones. Si tomamos en consideración la división literaria, tendríamos acá 5 divisiones que simplemente son una ampliación de las 3 divisiones iniciales que vimos anteriormente. ¿Cómo podríamos dividir entonces estos capítulos iniciales del Génesis? De la siguiente manera. Primero, la historia de los cielos y de la tierra, Génesis 1 al 2, 3. Segundo, la historia de Adán, o sea, la historia del primer hombre. Adán ahí es nombre propio, señala a una persona particular, a un ser humano en particular, desde Génesis 2:4 al 4:26. Tercero, la historia de la humanidad antes del diluvio. La historia de la humanidad antes del diluvio, Génesis 1:6 al 8. Cuarto, la historia de Noé y sus hijos después del diluvio. La historia de Noé y sus hijos después del diluvio, desde el 6:9 al 11:9. Y quinto, la historia de Abraham, que va desde Génesis 11:10 al 25:11. Están haciendo una pregunta de Génesis 4:16, la vamos a responder el día que estemos estudiando Génesis 4. Las preguntas que hagan, hermanos, es sobre el contenido que estemos desarrollando, ¿sí? Entonces, están preguntando sobre Génesis 4, vamos a llegar a Génesis 4, no la voy a responder en este momento. Bueno, entonces, esas 5 divisiones a su vez nos pueden proporcionar una pauta para 6 divisiones de Génesis 1 a Génesis 12. Simplemente dividiendo la historia diluviana en 2, porque la historia diluviana es muy larga. La historia diluviana es muy larga, entonces se podría dividir así Génesis 1 al 12. Nosotros vamos a estudiar solo hasta el 6, ¿no? Pero le estoy aportando un conocimiento que va hasta el capítulo 12. Génesis 1 al 12 se podría dividir de la siguiente manera. Primero, la historia de los cielos y la tierra, 1:1 al 2:3. Segundo, la historia de Adán, 2:4 al 4:26. Tercero, la historia de la humanidad antes del diluvio, Génesis 5:1 al 6:8. Tercero, la historia del diluvio como tal, o sea, la historia de Noé en medio del diluvio hasta cuando él sale del arca, Génesis 6:9 al 9:17. Quinto, la historia de Noé y sus descendientes después del diluvio, desde Génesis 9:18 hasta el 11:9. Note que esta sección hace parte de una de las secciones que antes nombré como las secciones que llevan la palabra genealogía, la palabra hebrea Toledo. Y sexto, la historia de Abraham, Génesis 1:10 al 12:9. Entonces, nosotros nos vamos a dedicar a las 3 primeras divisiones. La historia de los cielos y la tierra, la historia de Adán y la historia humana de la humanidad antes del diluvio. Vamos a pasar a hablar acerca de algunos asuntos introductorios del Génesis. Cuando hablamos de asuntos introductorios, estamos hablando de aspectos acerca del libro, generalidades del libro, como el nombre del libro, como quién lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió. Voy a ser breve en esto. Hay mucho que decir y mucho se ha escrito acerca del Génesis y ha habido un debate muy extendido en el último siglo y medio acerca de esto, pero voy a ser breve porque nuestro propósito es más ir ya a un análisis exegético del Génesis. Bien, no hay espacio para tratar a profundidad todo esto, ¿no? Si alguien quiere ahondar en esos asuntos introductorios del Génesis que yo voy a mencionar de paso, voy a decir las cosas más importantes, bueno, le recomiendo que lea obras especializadas. ¿Qué obras le recomiendo para que lean acerca de una introducción del Génesis? Obras que tratan estos aspectos con bastante seriedad. Le recomiendo sobre todo el libro Reseña Crítica de una introducción al Antiguo Testamento. Voy a escribir el nombre ahí en el chat. Reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento.
El autor es Gleason Archer. Gleason Archer Jr. Desde una perspectiva conservadora, este es el estudio más serio que yo conozco del Génesis, desde una perspectiva conservadora, ¿no? Porque hay estudios muy buenos del Génesis, pero desde una perspectiva liberal. Ahorita voy a mencionar algo acerca de eso del liberalismo teológico, ¿sí? Pero entonces desde una perspectiva conservadora, que es la que nosotros adoptamos, esta es la introducción más seria que yo conozco al Antiguo Testamento. Obviamente es de todo el Antiguo Testamento, la recomiendo en este curso, bueno, recomiendo que lean la parte que tiene que ver con el Génesis, ¿listo? Una buena introducción también del Antiguo Testamento es el libro Introducción al Antiguo Testamento de Cale Yates. Introducción al Antiguo Testamento, ahí les escribo el nombre del autor en el chat. Y también les recomiendo el artículo sobre Génesis que aparece en el diccionario bíblico Certeza. El diccionario bíblico Certeza, estoy escribiendo en el chat privado, si me están diciendo. Ya les envío este dato al chat de todos. Ahí está, listo. Ahí están los 3 datos en el chat. ¿Listo? Diccionario Bíblico Certeza está disponible en PDF, está disponible para plataformas virtuales, ISOR, MySor. Estas obras, como les digo, son desde una perspectiva conservadora y son serias. Cuando digo son serias, es que allá uno encuentra información técnica acerca del debate que hay con respecto al Génesis, ¿no? Bueno, entonces, vamos a considerar algunos asuntos. Primero, en cuanto al nombre del libro. El nombre del libro. El libro en nuestra Biblia en español se llama Génesis. La palabra Génesis proviene a través del latín del griego. La palabra griega es Génesis. Ahí la están viendo ustedes en la diapositiva, Génesis. Así se le llama a este libro en la Septuaginta. Recuerde que la Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo. Una traducción hecha antes de Jesucristo, por allá hacia el año 200, 300 antes de Cristo. Entonces, nuestra Biblia en español tomó el nombre de este libro, fue de la traducción griega, no del Antiguo Testamento hebreo. Esa palabra Génesis en la Septuaginta traduce la palabra hebrea Toledot, que mencionamos anteriormente, que significa generaciones. Por lo tanto, la idea detrás de este título en la Septuaginta, Génesis, es que Génesis es el libro de los comienzos, es el libro de las diferentes genealogías o historias, como vimos en la división literaria del libro. Ese es el nombre entonces del libro en español, Génesis, y en la Septuaginta, Génesis, en griego, ¿sí? Pero en la Biblia hebrea tiene un nombre totalmente diferente. En la Biblia hebrea, el libro se llama, déjenme ver un momento la diapositiva. Ya, en la Biblia hebrea el libro se llama Bereshit. Esos caracteres hebreos que ustedes ven allá en la diapositiva se leen Bereshit, ¿sí? Esa es la primera palabra del libro. Así comienza el libro en hebreo. Lo que usted tiene en su Biblia en español, en Génesis 1:1 como en el principio, en la Biblia hebrea es una sola palabra, Bereshit. Y ese es el nombre que los judíos le dan a su libro, a este primer libro de la Biblia. Ellos siguen una costumbre antigua que se llama la costumbre del incipit. Esa costumbre del incipit es colocarle a un libro como título la primera palabra. Y los 5 primeros del libro de la Biblia, o sea, los 5 libros del Pentateuco, en la Biblia hebrea tienen como nombre la primera palabra o una de las primeras palabras. Entonces, esto es lo que hacen los judíos en Génesis. Ellos le llaman entonces Bereshit, que significa
en el comienzo o en el principio. ¿Esto qué quiere decir? Que para los judíos, para los hebreos, Génesis o Bereshit, como ellos le llaman, es el libro del comienzo de todas las cosas. Eso es lo que hay en la mente de ellos. En la mente de un judío, repito, entonces, Génesis es el libro de los comienzos. Y cuando nosotros leemos Génesis, nos vamos a encontrar con varios comienzos. Ya antes hice mención de las diferentes historias, ¿no? La historia de Adán, la historia de Noé, la historia de Abraham, esos son comienzos, sí. Pero además, Génesis nos señala los comienzos de todas las cosas. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de los comienzos que Génesis nos narra. Me están preguntando, ¿podría repetir la técnica después de la primera palabra del libro? Sí, esa técnica se le llama la técnica del incipit. Ahí lo escribo en el chat. ¿No era solo común dentro de los judíos? Incipit es un término latino, ¿no? Pero varios libros de la antigüedad se nombraban así. Existen crónicas babilonias de la creación del diluvio y que tienen también como título la primera palabra de sus crónicas. La más famosa de esas es el Enuma Elish, que traduce en asirio cuando allá arriba, y es la crónica babilonia de la creación, y tiene como título también la primera palabra de la narración. Bueno, les decía entonces que Génesis nos narra varios comienzos. ¿Cuáles son esos comienzos? Primero, el comienzo del cosmos. Cosmos, o sea, el universo. El lenguaje hebreo, lo que se ve y lo que no se ve. En nuestra concepción moderna, universo. Universo. Génesis nos narra el comienzo del universo. Génesis también nos narra el comienzo de la raza humana. ¿Cómo comienza la raza humana? Con una pareja. Todos los orígenes de la raza humana se devuelven a una sola pareja. Génesis también nos narra el comienzo del pecado. ¿De dónde surge el pecado? ¿Cómo apareció el pecado? Bueno, Génesis 3 nos narra el origen del pecado, el comienzo del pecado. También nos narra el comienzo de la historia redentora, o la primera promesa del Evangelio, la primera promesa del Redentor, Génesis capítulo 3:15, que ha sido llamado el protoevangelio, la primera proclamación del Evangelio, la simiente de la mujer que va a derrotar a Satanás. En Génesis también encontramos el comienzo de la cultura humana. Génesis 4 y 5 narra eso. Los hombres separados de Dios, la raza cainita, y los hombres que invocan el nombre de Dios, la raza setita, los dos están haciendo lo mismo, construyendo cultura. Los dos están creando agricultura, ganadería, arte, música, crean comunicación, etcétera. Eso es cultura humana, solo que una raza la hace en rebeldía con Dios y otra raza la hace en adoración a Dios. Génesis 10 y 11 nos muestra el comienzo de todas las naciones, en lo que se le denomina la tabla de las naciones. Cómo se distribuyeron las diferentes naciones. También nos narra el comienzo de la verdadera y la falsa adoración. Génesis 4 al 6, que les mencioné anteriormente. En Génesis 11 tenemos el comienzo de las razas humanas, cómo se originaron las diferentes lenguas, el comienzo de las lenguas humanas. Y finalmente, Génesis también nos narra el comienzo de la raza elegida. Por eso Génesis 1 al 12, esos 12 primeros capítulos, comúnmente han sido llamados la historia primigenia o el libro de los comienzos. Ahí tenemos todos los comienzos narrados en Génesis. En otras palabras, Génesis es la respuesta a las preguntas filosóficas fundamentales del ser humano. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Está en Génesis capítulo 1 al 12. No es de extrañar, hermanos, no es de extrañar que estos primeros capítulos del Génesis hayan sido severamente atacados en el último siglo y medio, ya casi 2 siglos. No es de extrañar que haya habido ataques fieros
al Génesis, que haya muchos que hayan negado la autoría mosaica del Génesis o la unidad literaria del libro de Génesis. Y mucho se ha conjeturado desde mediados del siglo XIX acerca de la unidad literaria del Pentateuco y del Génesis, y también acerca de quién lo escribió. Hasta el siglo XIX nadie objetaba, nadie ponía en duda que Moisés era el escritor de este libro y del Pentateuco en general, ¿sí? Tanto en la tradición judía como en la tradición cristiana era algo que se daba por sentado. Pero a mediados del siglo XIX apareció un personaje llamado Julius Wellhausen. Voy a colocarles el nombre en el chat por si alguno quiere averiguar de este personaje. Julius Wellhausen propuso lo que posteriormente sería conocido como la teoría documentaria. La teoría documentaria. Bueno, en realidad Wellhausen no fue quien inventó la teoría documentaria, sino más bien fue el que reunió varias ideas que ya circulaban en sus días y que venían de atrás y las compiló, les dio una forma definitiva. Que consistió en señalar ciertas evidencias al interior del Pentateuco que indicaban diferentes autores, o por lo menos diferentes fuentes que dieron origen al libro. De manera que a partir de la propuesta de Wellhausen, los críticos bíblicos son los hombres que se dedican a los estudios introductorios de cada libro de la Biblia, los que estudian los libros para definir cuándo, quién, dónde, cómo se escribieron los libros. A partir de Wellhausen, los críticos bíblicos fueron elaborando y perfeccionando esa teoría documentaria, que finalmente propuso 4 documentos detrás del Pentateuco. Déjenme decirles algo, entre paréntesis, hermanos. Esto no es lo que creemos. Ahorita habrá una respuesta sucinta a eso, ¿no? Una respuesta concisa a eso, ¿no? Esto es lo que mayormente creen hoy en día en seminarios de corriente liberal. Es lo que se enseña hoy en las grandes facultades teológicas, es lo que se enseña hoy en día, pero que niega de tajo la inspiración verbal y plenaria de las Sagradas Escrituras, como más adelante les voy a decir. Pero es importante que conozcamos esto, que sepamos que existen estas teorías para que cuando nos las nombren o quieran argumentar a favor de eso, por lo menos tengamos una idea de qué nos están diciendo y por qué no creemos esto, ¿no? Entonces, a partir de estos trabajos que hicieron varios críticos bíblicos, se llegó a la conclusión de que detrás del Pentateuco hay 4 escritos que fueron elaborados en diferentes épocas de la historia de Israel y que fueron compilados o reunidos por diferentes redactores. Es decir, Génesis no lo escribió Moisés. Según esta teoría crítica, Génesis no lo escribió Moisés. Génesis es el producto de muchos siglos de edición, de trabajo de edición sobre diferentes documentos. ¿Qué es lo que dice la teoría documentaria? Dice lo siguiente: detrás del Pentateuco hay 4 documentos, según los críticos bíblicos, ¿sí? Ellos leyeron todo el Pentateuco y lo partieron en pedacitos. Por ejemplo, Génesis 1, alguna palabra de ahí proviene de un documento, que otra palabra proviene de otro documento. Más o menos esa es la idea. Es como una teoría de corta y pega, de copy paste. Alguien hizo eso para tenerlo aquí tenemos, o para compilarlo aquí tenemos como el Pentateuco. Los 4 documentos son estos. Primero, el documento o la tradición ya vista. Le llaman el documento J. Según estos críticos bíblicos, ese documento proviene del siglo X aproximadamente y tiene como característica principal el uso del nombre divino. Jehová, del nombre divino, tetragramaton sagrado, el nombre que los judíos no pronuncian, que nosotros llamamos Jehová, las 4 letras sagradas. YHWH, esas 4 letricas representan el nombre impronunciable de Dios que en nuestras Biblias aparece como Jehová. Ahora, entonces noten esto. El punto donde se originó el Pentateuco, según estos críticos, es un documento del siglo X, o sea, de 4 siglos después de Moisés. No fue Moisés, fue gente, mucho tiempo después de Moisés que empezó a escribir algunas historias acerca de la creación del mundo. Segundo, dicen los críticos bíblicos que luego, en el siglo IX,
apareció un documento que se llama el documento eloísta. Ellos le llaman el documento E. ¿Por qué eloísta? Porque la característica principal de este documento es usar como nombre divino la palabra hebrea Elohim, no Yahvé, sino Elohim. Entonces, donde aparezca la palabra hebrea Elohim en el Pentateuco, eso es producto de este documento eloísta. Si aparece la palabra o el nombre sagrado, Jehová o Yahvé o Adonai, como le dicen los hebreos, entonces eso fue producto del documento yavista. Este otro documento es del siglo IX, o sea, un siglo después. Tercero, el documento D, o el documento deuteronomista. Según la teoría crítica, proviene de la época del rey Josías y probablemente fue el libro de la ley que encontraron los sacerdotes en el templo y que se lo leyeron al rey Josías y que promovió la reforma religiosa en la época de Josías. Ese documento, dicen los críticos, estaría caracterizado por un alto contenido legal, con el propósito de promover una reforma religiosa en esos días que eran unos días oscuros. Pero entonces este tercer documento es por allá del siglo VII antes de Jesucristo. Y un cuarto documento es el documento sacerdotal. Ellos le llaman el documento P, por la palabra sacerdote en alemán. Esto es una teoría que desarrollaron teólogos alemanes. Según ellos, este documento sacerdotal es de origen posterior al retorno del cautiverio babilónico y tiene un alto contenido ritual. Tenía como propósito rescatar rituales antiguos después del cautiverio. Entonces, según esta teoría, el Pentateuco es producto de estos 4 documentos que aparecieron en siglos diferentes y que algunos redactores empezaron a reunir, a juntar poco a poco, a pegarlos, a cortar de aquí un poco, a cortar algo de allí y a pegarlos, y que finalmente, en una época que no se sabe cuándo, pero posterior al destierro, o sea, hacia el año 400 o 300 antes de Cristo, finalmente resultó en lo que tenemos hoy como el Pentateuco, o como le llaman los judíos, la Torá, los 5 primeros libros. ¿Sí? Esa es la teoría documentaria. Evidentemente, yo espero que ustedes lo estén meditando. Lo que hace esta teoría es negar la inspiración verbal y plenaria de las escrituras. Es negar el hecho de que Dios tome a un hombre para darle una revelación y que este hombre ponga por escrito la palabra de Dios. En el fondo, esta teoría se basa en la creencia de que la religión de Israel no es una religión revelada, sino una religión que evolucionó. En otras palabras, la religión que profesa Israel, basada en el Antiguo Testamento, o la religión que Dios enseñó en el Antiguo Testamento a través de Moisés y los profetas, no es una religión que vino de Dios, revelada de parte de Dios a través de instrumentos divinos, sino que esa religión de Israel es producto de la evolución histórica de ese pueblo. Es un pueblo que comenzó con ideas arcaicas acerca de la divinidad y que con el paso de los siglos fue refinando hasta llegar al monoteísmo que está plasmado en algunas secciones de su Antiguo Testamento. Por supuesto, hermanos, esto es solo producto de la teoría evolucionista. Esto es el resultado de la teoría evolucionista traída al campo bíblico. Ahora, hay que decir algo, en las últimas décadas, esta teoría documentaria, aunque sigue siendo enseñada en las grandes universidades, en las grandes facultades teológicas del mundo, esta teoría documentaria ha sido puesta en duda no solo por teólogos conservadores, sino también por teólogos liberales. Los liberales son los que creen esto, ¿no? Los liberales son los que rechazan cualquier insinuación de milagro en la Biblia. Y sin entrar en detalles técnicos, simplemente podemos decir que los argumentos basados en diferentes nombres divinos para dividir el texto hebreo en documentos carece de solidez. Cuando uno lee el Antiguo Testamento en hebreo, o incluso lo puede leer en el español, va a notar que tratar de dividir el Pentateuco en documentos orígenes, siguiendo o rastreando nombres divinos,
sería imposible. De hecho, ellos han propuesto diferentes divisiones y nunca han llegado a un acuerdo total. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar nombres dobles. Vamos a encontrar nombres de Dios donde aparecen dos junticos, nombres compuestos. Por ejemplo, en Génesis 2:4 que dice Jehová Dios. Entonces, ¿cómo le aplicamos esa teoría a esos pasajes donde aparece un nombre doble? Es muy difícil hacerlo, ¿no? Y por supuesto entonces se cae en una cantidad de conjeturas. Y otra respuesta fácil de dar a esta teoría, para pasar ya a otro punto, es el hecho de que en el Antiguo Testamento es común, porque es uno de los recursos literarios de los judíos, repetir historias. Ellos dicen que las historias se repiten en el Génesis porque son producto de dos documentos diferentes. Ustedes han notado que Génesis 1 narra la creación, narra la creación, y Génesis capítulo 2 también narra la creación. Entonces ellos dicen, mire, ahí hay dos narraciones. Génesis 1, una narración de la creación, Génesis 2, otra narración de la creación. ¿Por qué? Entonces, estos críticos bíblicos dicen porque Génesis 1 es producto del documento eloísta y Génesis 2 es producto del documento yavista. Entonces, ¡pum! Fácil, dividimos, ¿no? Pero eso ignora el hecho que una de las técnicas de los judíos para enseñar era la repetición. Repetir. Dios le dijo eso a los judíos, que las palabras de la ley, o sea, del Pentateuco, deberían repetirlas a sus hijos. Deuteronomio 6:4. Entonces, una de las técnicas literarias favoritas de los judíos es la repetición. Por lo tanto, no es extraño que nosotros en el Antiguo Testamento encontremos historias repetidas. Ahora, no es que simplemente repiten la historia, no es simplemente eso, sino que cuando repiten la historia van a detallar algún aspecto particular que en la otra narración no se encuentra. Luego vamos a verlo detalladamente en eso. Pero para darles rápidamente un ejemplo. Génesis 1 presenta la creación desde una concepción macro, desde una concepción general, desde el cosmos, y menciona la creación del hombre solo para ubicar al hombre en esa creación general. Ahora, Génesis capítulo 2 se detiene particularmente en el hombre, en el ser humano, en cómo Dios crea de manera particular al ser humano y lo capacita para que el ser humano cumpla una función fundamental dentro de esa creación. Entonces, no es simplemente una repetición. Alguien lo expresó de esta manera. Génesis 2 es como la cámara lenta o es como el replay o la repetición de la mejor escena de una película para detallar algo, ¿no? Entonces, no es necesario aceptar esa teoría y sobre todo, nosotros como cristianos conservadores, y si usted es reformado, sobre todo por la convicción reformada que tenemos plasmada en nuestras confesiones de fe, de que la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Sí? O como da la Declaración de Chicago, nosotros creemos en una inspiración verbal y plenaria de las Sagradas Escrituras. Dios inspiró esas Sagradas Escrituras, ¿no? Ahora, es importante acá, ya para hablar de un punto de vista conservador, de quién es el escritor del Génesis, entender que Génesis hace parte de una unidad mayor. Génesis, para los judíos, no es un libro independiente. Nosotros estamos acostumbrados a leerlo como un libro independiente, pero no es así en la Biblia hebrea. Génesis hace parte del Pentateuco. ¿Sí? Para los judíos, entonces, si vamos a hablar de Génesis, tenemos que hablar del Pentateuco. Génesis es solo una parte del Pentateuco. De hecho, los judíos le llaman al Pentateuco los 5/5 de la ley. Hamishah Hunshet Torah le llaman así. Los 5/5 de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que para los judíos el Pentateuco es un solo libro dividido en 5. Y eso es muy fácil de ver, hermanos. Noten la diapositiva que tienen ahí. Si usted mira sucesivamente los 5 primeros libros de su Biblia, va a notar lo siguiente. Génesis comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Cuando usted pasa a Éxodo, el primer versículo de Éxodo dice, y estos son los nombres. ¿Nota la palabra con la que comienza? Siguiendo literalmente el hebreo. Lo hace muy bien Reina Valera. Y, comenzó con y. En hebreo comienza con la vav, que es la conjunción universal hebrea. Eso quiere decir que Éxodo está pegado a Génesis. La I nos indica eso. La I en español, lo mismo la conjunción hebrea vav, tiene la función de unir, de pegar. Las conjunciones hacen eso. ¿Sí? Eso ya nos dice entonces que Éxodo no es un libro aparte, está pegado al Génesis. Pero es más, note cómo comienza Levítico en su Biblia. Levítico comienza y llamó Jehová. Otra vez comenzó con y, con la conjunción así en hebreo. Vayikra empieza en hebreo con la conjunción hebrea y llamó. Números, mire Números 1:1 en su Biblia. ¿Cómo comienza? Y habló Jehová. Y habló. Otra vez comienza con la I. Con la I. O sea, estamos ante un solo libro. Y el Deuteronomio, yo sé que si usted lo abre en Reina Valera, usted encuentra que comienza, estas son las palabras, no comienza con la I, pero quiero decirle que en varios manuscritos hebreos, en varios manuscritos de la Septuaginta y en varios manuscritos de la Siriaca, este libro de Deuteronomio, ese primer versículo comienza con la I, con la conjunción. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que para los judíos, el Pentateuco es un solo libro. ¿Por qué está dividido? Porque igual ellos lo tienen dividido en su Biblia. Ellos tienen dividido los 5 libros, ¿cierto? Pero los entienden como un solo libro, como la Torá, como la ley de Jehová. ¿Por qué lo dividieron? Fácil, hermano. Lo dividieron en 5 por la extensión de los rollos. Recuerden que antiguamente los judíos escribían en rollos, ¿sí? Y un rollo tiene una dimensión específica, un largo específico, y eso es lo que cabe, eso es lo que metían ellos en un rollo, ¿sí? Entonces dividieron el Pentateuco en 5 rollos. En 5 rollos. Esa es la razón de las divisiones. Pero, insisto en algo, pero ellos siempre leen Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio como un solo libro. Y nosotros deberíamos acostumbrarnos a eso, ¿no? Porque si usted queda solo en Génesis, quedó en menos de la mitad de la historia. Si usted comienza leyendo Éxodo, no va a entender por qué Éxodo comienza como comienza. Y lo mismo podríamos decir de los otros libros del Pentateuco. Bien. Ahora, para nosotros, el argumento determinante para definir quién escribió entonces el Pentateuco, porque ya que el Pentateuco es un solo libro, lo que digamos del Pentateuco se aplica a cada uno de los libros del Pentateuco, particularmente entonces a Génesis, que es el libro que estamos estudiando. El argumento determinante para nosotros es el testimonio mismo de las Escrituras, porque la Biblia es inspirada por Dios y Dios no puede mentir en las Escrituras. Entonces, ¿qué dice la Biblia misma acerca de quién escribió el Pentateuco? Noten el testimonio en el mismo Pentateuco. Aquí tenemos algunos versículos. Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Por lo menos a lo que se refiere ahí, a esa sección particular, ahí, a la narración del Éxodo, a la narración de la Pascua, de la salida de Egipto, eso lo escribió Moisés. Por lo menos eso. Algunos críticos negaron que Moisés lo escribiera porque decían que en la época de Moisés no existía la escritura. Claro, eso lo dijeron a mediados del siglo XIX, 1840, 50, ¿sí? Pero 30, 50 años después descubrieron escrituras de 1000 años anteriores a Moisés. Se acabó el argumento, ya no podían decir eso. La escritura existía mucho tiempo antes de Moisés. Otro texto, Éxodo 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Eso se debe referir a toda la narración del Éxodo, a los 10 mandamientos y a toda la escena ya en el monte. Números 33:2. Y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Notan todo lo que escribió Moisés según Números 33. Todas las jornadas, o sea, todos los 40 años. Todos los peregrinajes de Israel en el desierto lo escribió Moisés. Deuteronomio 31:9, ya al final del Pentateuco. Y escribió Moisés esta ley.
y Deuteronomio 31, 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse. O sea, que según el mismo Pentateuco, Moisés es su escritor. Pero no solo el Pentateuco, también el resto del Antiguo Testamento afirma esto. Observen. Josué 8:31. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Josué 8:31 citando Éxodo 20:25. Según Josué, eso está escrito en el libro de la ley de Moisés. O sea, eso lo escribió Moisés. O sea, para la época de Josué, y esto es interesante, para la época de Josué, Josué es del siglo XIII antes de Cristo. Para la época de Josué ya existía un libro que se llamaba el libro de la ley de Moisés. Josué 8:32, el siguiente versículo. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. O sea, ya existía ese libro. Moisés se lo dejó a Josué. Segunda de Reyes 14:6. Segunda de Reyes 14:6. Conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Una cita de Deuteronomio 24:16. Otra vez, mi punto es este, se le asigna a Moisés. Es el libro de la ley de Moisés. Esdras capítulo 3, versículo 2. Y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Otra vez. ¿Notan eso? Y Daniel capítulo 9, versículo 11. Daniel 9:11. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Ahora, ¿sabe qué es interesante en esta lista de versículos? Si los miramos panorámicamente, tenemos versículos de la época antigua, o sea, de la época de Josué, de la época de la conquista. Tenemos citas de la época de los reyes, anteriores al diluvio. Tenemos citas de la época del diluvio, no, perdón, de citas de la época del destierro. Tenemos citas de la época del destierro. Daniel vivía en el destierro, o sea, siglo VI antes de Cristo. Y también tenemos una cita en Esdras de la época posterior al destierro, siglo V antes de Cristo. O sea, uniformemente a lo largo de toda la historia de Israel, entre el siglo XIII hasta el siglo V, todos dicen lo mismo, que ese libro que nosotros conocemos con el nombre de Pentateuco es producto de la pluma de Moisés. Bueno, ¿y qué tiene que decir el Nuevo Testamento al respecto? ¿Qué tiene que decir el Nuevo Testamento? Miren esto. Mateo 8, una cita de Levítico 14. Mateo 8:4, una cita de Levítico 14. ¿A quién se le asigna eso? A Moisés lo ordenó. ¿Cómo lo ordenó Moisés? Pues escribiéndolo. Moisés no está vivo ahí, no fue que Moisés dio una orden, es que esa orden de Moisés quedó por escrita y entonces los judíos la seguían en la época de Jesús. Mateo 19:7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Los fariseos están citando Deuteronomio 24:1-4. Donde Moisés habla acerca de la carta de repudio. ¿Y a quién le asignan eso? Moisés. Moisés fue el que mandó a hacer eso. O sea, ese libro lo escribe Moisés. Marcos 7:10. Y esto lo dice Jesús. Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Eso es una cita de Éxodo 20:15, Deuteronomio 15:16 y Levítico 20:9. Una cita de por lo menos 3 porciones del Pentateuco. Y Marcos 12:26. Pero respecto a que los muertos resucitan, escuchen esto, lo dice Jesús, y ahorita les voy a decir por qué es importante notar esto. Con respecto a los muertos que resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? ¿Cómo le habló Dios en la zarza diciendo yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? De acuerdo con Jesús, la palabra de Dios hecha carne, el Dios hecho hombre, de acuerdo con Jesús, es el libro de Moisés. Hermanos, el testimonio bíblico es unánime, ¿sí? Negar que Moisés es el autor del Pentateuco es contradecir lo que la palabra de Dios dice.
Tendríamos que cambiar nuestro concepto de inspiración bíblica, el concepto que tenemos acerca de la veracidad de la palabra de Dios. Pero más aún, ¿saben? Insinuar que Moisés no escribió el Pentateuco es afirmar que Jesús falló en su juicio, porque Jesús dice que Moisés, que ese es el libro de Moisés. Y si Jesús falló en ese juicio, si Jesús, por acomodarse a la cultura de su época, por acomodarse al pensamiento de su época, afirmó lo que los judíos creían, pero erróneamente, que Moisés escribió el Pentateuco, entonces tenemos a un Jesús falible, tenemos a un Jesús que miente, tenemos a un Jesús que entonces no es Dios. Y si Jesús no es Dios, aún estamos en nuestros pecados. Aún entonces no hay un sacrificio por el pecado válido, porque el sacrificio de Jesús es válido porque Él es el Dios hecho hombre. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que a la luz de la propia Biblia, a la luz del testimonio del propio Pentateuco, a la luz del testimonio del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero también de nuestro Señor Jesucristo, el escritor del Pentateuco es Moisés. Negar eso nos llevaría entonces a un problema grave con respecto a nuestro concepto acerca de la Biblia, acerca de Jesús. Bien, ahora, sumado a esto, también debemos entender que se ha puesto en tela de juicio constantemente el valor histórico del Génesis, particularmente de los 12 primeros capítulos. Unido a esa teoría documentaria está el racionalismo. El liberalismo teológico es racionalista, materialista. ¿Qué quiere decir esto? Aquello que no pase por la razón humana, aquello que no pueda ser explicado por medios lógicos o por medios naturales, debemos rechazarlo. Por eso ellos rechazan la inspiración bíblica. La Biblia no es inspirada por Dios, es producto de los hombres, ¿cierto? Pero además, ¿eso qué quiere decir? Para estos teólogos liberales que son racionalistas y materialistas, cualquier cosa que suene milagrosa en la Biblia debemos negarla, debemos borrarla, ¿sí? Y Génesis 1 al 12 está lleno de relatos increíbles, de relatos fabulosos acerca de la creación. Fabulosos, no como fábula, digo, no, sino extraordinarios, ¿sí? Por lo tanto, ha sido común, a la par de negar la autoría de Moisés de los 5 primeros libros, también negar el valor histórico de los 5 primeros libros, particularmente de capítulos 1 al 12. Es común eso hoy, aún dentro de algunos teólogos conservadores, que no se adhieren a la teoría documentaria, negar que Génesis 1 al 12 sea literal. Negar que la narración de la creación que tenemos en Génesis capítulo 1 es literal. Algunos dicen, no, es más bien es poética. No debemos ver allá que son 6 días literales, sino que la expresión día ya es alegórica o es simbólica. Eso aún teólogos conservadores lo afirman. Y es lamentable, ¿sí? Porque si nosotros le negamos el valor histórico al Pentateuco, finalmente le vamos a negar las raíces históricas a nuestro cristianismo. ¿Por qué digo esto? Déjenme ver un momento la diapositiva. Avanza. Sí, no está bien, está bien. ¿Por qué digo esto? Porque Génesis nos habla de asuntos fundamentales para nuestra fe cristiana, asuntos teológicos que con eso voy a terminar ya en unos breves momentos la sesión de hoy, ¿sí? Entonces, si nosotros negamos, por ejemplo, que los días de Génesis 1 negamos son literales, si negamos la historicidad de Adán, si negamos la historicidad del relato de la caída, entonces, ¿sobre qué se va a fundamentar nuestra doctrina cristiana? ¿Sobre qué se fundamenta nuestra creencia en un creador? Nuestra creencia en una creación de la nada, nuestra creencia en la providencia divina, nuestra creencia en la unidad de la raza humana, nuestra creencia en la representación federal de Adán, de toda la raza, nuestra creencia en el pecado como un intruso que entra. Si finalmente decimos que estos relatos del Génesis son tipo alegoría. Ahora, esta costumbre de interpretar el Génesis así es muy antigua. Los mismos judíos lo hicieron.
Filón de Alejandría interpretó el Génesis de una manera alegórica. Y algunos teólogos cristianos alejandrinos también interpretaron de esta manera el Génesis. ¿Sí? Entonces no es raro que algunos teólogos en nuestros días también están haciendo esto. Sin embargo, nosotros tenemos lo siguiente. En el Nuevo Testamento se asume la historicidad de los relatos del Génesis. El Génesis, perdón un momento. Devuelve, no, devuelve. Ya, ahí. El Génesis asume la historicidad, el Nuevo Testamento asume la historicidad del Génesis. Noten estos pasajes, Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6. Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Es Jesús mismo el que está hablando. Y si tú crees que Jesús es el camino, la verdad y la vida, debes creer lo que Jesús está diciendo acá. Para Jesús, Adán y Eva, y el relato de la creación de Adán y Eva es un relato histórico, verídico, preciso. ¿Nota lo que dice Jesús ahí? El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Jesús está citando Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, y asume eso como un hecho real, como un hecho histórico y como un hecho literal. Jesús no está diciendo acá, no, lo que pasa es que ese relato era un relato mítico para expresar cómo pudo haber comenzado la historia de la humanidad, pero no importa si ese relato es literal. No, para Jesús importa. Porque con base en ese pasaje, Jesús hace una prohibición tajante. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esa es la conclusión de Jesús. Eso no está en Génesis, esa es la conclusión de Jesús. Y esa conclusión la basa en la literalidad del relato de Génesis. Observe Mateo 24, 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Crees que Jesús va a venir? Y muchos están creyendo que estamos en esos días. No sabemos. Pero puede que sí. El Señor siempre nos pone en estrecho para que estemos a la expectativa de la venida del Hijo del Hombre, de Jesucristo. ¿Crees en una venida literal de Jesucristo? ¿Crees que Jesucristo en persona va a venir? ¿Crees que Jesucristo va a intervenir en la historia de la humanidad en una fecha y en una hora determinada por el Padre? ¿Sabes qué dice Jesús? Si crees eso, también debes creer en un diluvio universal, porque así va a ser como en los días de Noé. Si tú niegas la literalidad del relato del diluvio, si tú niegas la historicidad de Noé, entonces no tienes argumento para creer en la literalidad y la historicidad de la segunda venida de Cristo. Mateo capítulo 10, versículo 15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Para Jesús el relato de Sodoma y Gomorra es histórico. Y Marcos capítulo 12, versículos 26 al 27. Marcos 12, 26 al 27. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis. Bueno, que Dios se le haya aparecido a Moisés es una zarza ardiendo. Eso no será un mito, una leyenda, o eso no será más bien que Moisés creyó haber visto eso. Para Jesús no. Para Jesús fue la presencia misma de Dios manifestada ahí, en una teofanía a Moisés. Entonces, queridos hermanos, para toda la Biblia, particularmente para el Nuevo Testamento, las realidades más profundas de nuestras verdades teológicas están arraigadas en la historicidad del Génesis. Observen este texto, Romanos 5, 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés,
aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Esto se basa en Génesis. Nuestra creencia en el pecado, nuestra creencia en el pecado original, nuestra creencia en la representación federal de Adán, o sea que Adán obró como representante de toda la raza, se basa en la literalidad de Génesis. Pero más aún, según lo que Pablo dice acá, nuestra creencia de que así como en Adán hay condenación para todos los que él representaba, también nuestra creencia en que en Cristo Jesús hay perdón de los pecados para todos los que él representa, se basa en el relato del Génesis. Quita Génesis, capítulo 3. ¿Y sabes con qué te quedas? Con nada con respecto a la doctrina de la redención. Y por último, observen este texto de 2 de Pedro 3, 3 al 10. 2 de Pedro 3, 3 al 10. Sabiendo, 2 de Pedro 3, 3 al 10, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Este es uno de mis textos favoritos con relación a los que negan la historicidad de Génesis. Porque de acuerdo a la teología de Pedro, de la misma manera como Dios intervino de una manera dramática en la creación y en el diluvio, lo va a hacer de nuevo en la segunda venida de Jesucristo. Repito, hermanos, según la teología de Pedro, hay 3 momentos cruciales en la historia de la humanidad en los cuales Dios intervino dramáticamente con eventos cósmicos en la creación, en el diluvio, y va a volver a hacerlo en la segunda venida de Jesucristo. Otra vez el argumento es, si creemos en la segunda venida de Cristo, entonces esa teología se fundamenta en Génesis, en la manera en que Dios interviene dramáticamente en la historia de la humanidad. Para Génesis, a diferencia de los teólogos liberales y de los evolucionistas, que creen que el mundo es un sistema cerrado, donde hay leyes que son continuas, para Pedro el mundo es un sistema abierto donde Dios interviene dramáticamente. En Génesis, entonces, encontramos las semillas de las principales doctrinas distintivamente cristianas. Y esto no es una lista exhaustiva, hermanos. Noten, en Génesis están las semillas de estas doctrinas que son distintivamente cristianas, es decir, que nos hacen cristianos. Sin Génesis no tendríamos cristianismo. Doctrinas como la existencia de Dios están basadas en Génesis 1. La creación de la nada, la imagen de Dios en el hombre, el matrimonio monogámico, Génesis 2, el pecado original, Génesis 3, la existencia de Satanás, Génesis 3, la promesa del Redentor, Génesis 3:15, la corrupción de la carne, Génesis capítulo 4 y capítulo 6, el juicio divino, Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 7, el pacto de Dios, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 9, Génesis capítulo 12. La fe en Dios, Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 4, por nombrar solo algunas doctrinas. Quita el Génesis. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, quitar Génesis no significa que perdamos nuestras doctrinas, seguiremos con manuales de doctrina. Pero ¿sabes qué perdemos? Perdemos las raíces históricas y teológicas de todas
esas doctrinas distintivamente cristianas, que nos hacen ser cristianos. Estas doctrinas que enumero ahí son distintivamente cristianas. No están en el maometismo, no están en el budismo, son distintivamente cristianas. De manera que no exageramos al decir que el libro de Génesis es el comienzo, la base y la fuente de nuestro cristianismo. Quitemos Génesis y tendremos que borrar toda la Biblia, toda nuestra teología cristiana. Vamos a dar paso a preguntas. Hay varias preguntas acá.